Fernando Cristo, ¿cuáles son los mayores riesgos que usted advierte en la ponencia tal cual está siendo debatida ahora en Comisión Primera del Senado? Bueno, la verdad, en la ponencia, como está radicada en la Comisión Primera del Senado, yo no advierto mayores riesgos. Me parece que la ponencia es fruto de un consenso entre los distintos partidos. Obviamente, la ley de víctimas perfecta no la vamos a aprobar, la ley de víctimas ideal va a ser imposible sacar acá. Esta es la ley de víctimas viable, posible, y creo que independientemente de que quisiéramos mucho más beneficios para las víctimas, lo que está contemplado aquí es un gran avance en materia de política de reparación a las víctimas del conflicto. Tengo temor de un solo riesgo que no está en la ponencia, pero que están planteando algunos congresistas, y es la de introducir la obligación para la víctima que reciba la indemnización administrativa de una especie de suscripción de un contrato de conciliación o de transacción, renunciando a utilizar la vía judicial si es reconocida administrativamente. Ese es un riesgo que está latente, frente al cual obviamente hemos tenido una posición de negar cualquier posibilidad de incluir ese artículo, pero digamos esa es una preocupación que existe y que es real. Pues se opone tajantemente al derecho a verdad y justicia que tienen las víctimas. Eso podría acarrear problemas en la Corte. ¿Cuál? Justamente eso, que se opte por la vía administrativa. No, porque digamos, no es tan preciso eso. Digamos, yo pienso que una iniciativa de esas fundamentalmente no es viable porque niega el acceso a la justicia de las víctimas, pero a lo que supuestamente renunciaría no es al derecho a la verdad ni a la justicia, sino a la indemnización económica. Uno de los vacíos más graves que hemos advertido desde la Mesa Nacional de Víctimas sobre el proyecto de ley se refiere a la no restitución del patrimonio y la falta de garantías para el retorno. ¿Usted cómo observa esto? La no restitución del patrimonio es una pelea que se ha venido dando desde hace tiempo, que es válida conceptualmente, que yo comparto, pero que en la práctica entiendo las razones de quienes se oponen a ella. Llegamos al acuerdo de que la restitución solo incluya bienes inmuebles. Incluir restitución de bienes muebles en un país con 3,5 millones de desplazados, con más de 600.000 familias, sin mayor información sobre eso, la verdad me parece que es bien complejo de aplicar en la práctica. Otro de los temas que más controversia han desatado la ley se refiere a la fecha. Se había hablado en la Cámara que sería hasta 1991, ahora se está planteando que sea hasta 1986, y entiendo que hay una propuesta de que se incluyan las víctimas desde 1980. Ya avanzamos sustancialmente con respecto al aprobado en Cámara. Hay un consenso entre los partidos de la Coalición de Unidad Nacional de reconocer las víctimas a partir del 1 de enero de 1985. Con eso se incluiría todas las víctimas de la UP, se incluiría todas las víctimas de las masacres que en este país comenzaron a darse a partir de la segunda mitad de la década de los 80. Hay una propuesta bastante respetable que nosotros miramos con mucho interés, de los senadores Avellaneda y Londoño, para que se reconozca a las víctimas a partir del 1 de enero del 80. Vamos a debatirla acá, pero obviamente hay unas observaciones de carácter fiscal del gobierno que nosotros debemos tener en cuenta, pero yo creo que con relación a lo aprobado en la Cámara, el avance ha sido fundamental. ¿Se incluirán las víctimas de lo que llaman las bandas criminales, de los nuevos grupos paramilitares? Es que siempre han estado incluidas, yo no entiendo ese debate. ¿Por qué se ha dado? En porque la definición de víctima está claramente establecido. Claro, pero como la ley está marcada en un proceso de justicia transicional y se supone que las BACRIM no están siendo reconocidas como lo que son, como ejércitos paramilitares, sino como delincuencia común. Los paramilitares nunca fueron reconocidos tampoco como delincuentes políticos. Pero sí entran en el marco de la ley. Que los BACRIM también, toda violación a los derechos humanos. Independiente de quién sea el victimario. Así es. Muchísimas gracias. ¿Cómo se puede garantizar esta ley de víctimas si no se acabó el conflicto en Colombia? Pues esa es la gran pregunta. Es una ley de justicia transicional que se hace siempre cuando termine el conflicto. Yo le devuelvo la pregunta, ¿entonces no hacemos ley de víctimas mientras no acabe el conflicto? Pero la permanencia del conflicto también le resta garantías a la población. Sin para duda, volver a sus es un zonas. desafío enorme el que tiene el Estado colombiano por delante. Lo peor sería no hacer nada. Pero todos los líderes que están siendo asesinados, Sí, es decir, ¿cómo se va a garantizar ¿pero qué la hacemos? seguridad? ¿No hacemos ley? Pero ¿cómo hacer una garantía de no... Hay que hacer un esfuerzo muy grande.
Aprovecho para enviarle a las víctimas ese mensaje: no sigan jugando a que no haya ley. No, pues el Hay juego que de las hacer víctimas no la es mejor ley posible y no sigamos en la discusión teórica y conceptual. Yo he sido un aliado de la lucha de las víctimas y me da mucha tristeza cuando veo a las víctimas, muchas de ellas jugando a que no haya ley, esperando la ley ideal que nunca va a llegar. Hemos escuchado a las víctimas, hemos avanzado mucho y en esta ley me estoy dando cuenta que como es de cierto aquello de que los polos extremos se juntan, ¿no? Los derechos maximalistas de las víctimas que quieren que todo esté consagrado en una sola ley, que es totalmente imposible, jugando a que se hunda la ley, junto con los sectores de ultraderecha que nunca han querido reconocer a las víctimas. Estamos buscando un justo medio para reparar a las víctimas de la mejor manera posible. Lo otro sería esperarnos a que termine el conflicto para sacar una ley de víctimas, que creo que a nadie le cabe en la cabeza eso. Pero entonces, ¿cómo dar una garantía de no repetición? La garantía de no repetición no se puede dar en la ley, ¿no? Hay que tenerla contemplada, pero en un papel tú no la das, ¿no? Tú no das en la garantía de no repetición. Vuelvo y digo, hay que hacer el esfuerzo por garantizar la no repetición de las víctimas. La garantía plena mientras no acabe el conflicto no se puede dar, pero tenemos que avanzar hacia allá, ¿no?